El primer contingente de policías kenianos ha llegado a Puerto Príncipe en el marco de una misión internacional para restablecer la seguridad en Haití, un país sacudido desde hace años por la violencia de las pandillas. Kenia ha propuesto enviar a 1 millar de policías a Haití, cuya misión y con duración inicial sería 1 año, a la que se comprometieron en participar Bangladesh, Benín, Chad, Bahamas y Barbados. Mientras, el presidente de Kenia, el señor William Ruto, ha prometido este martes pasado reprimir firmemente la violencia y la anarquía tras nuevas protestas contra un proyecto de aumento de impuestos que desembocaron en enfrentamientos en la capital de Nairobi y llevan ya 17 muertos. Sobre Haití hablamos esta noche. ¿Cuál es la perspectiva económica y social que se espera para Haití? Y para eso tenemos a nuestro invitado listo ya. Para Carmen y para mí es un gusto recibir al doctor Luis H. Vargas. Carmen. Muy buenas noches, Luis H. Vargas. Yo pienso que es una emisión especial de esa que usted sabe hacer, porque además tenemos unos detalles del paquete fiscal. Además, que Luis H. Vargas es contradictor de paradigmas. Pero en el país, la única, quizás no el único, Yulisa, pero una de las posiciones menos alienadas al entusiasmo, ahí llegaron las tropas, llegaron los americanos, es la de Luis H. Vargas, investigador, historiador, economista, maestro de toda la vida. Y nosotros queremos saber aquí en 55 minutos con Yulisa y aquí en CDN, ¿por qué usted no tiene el entusiasmo que tenemos todos? Llegaron las tropas, llegaron los americanos. ¿Usted se acuerda de la Alianza para el Progreso? Trajeron queso, leche, pan y vino. No, y llegaron las tropas, de triste recordación para República Dominicana. Usted no había nacido. 60. Me faltaban unos cuantos años todavía. Sí. ¿Por qué no tiene el entusiasmo Luis H. Vargas? Mira, no se trata... Bueno, en primer lugar tengo que agradecer la invitación, sobre todo de ustedes dos, que le sigo a usted por radio y a usted por televisión, y de vez en cuando por televisión. Mira. Pensamos unificar todo eso en algún punto, Carmen y yo. Bueno, como Donald Trump. Tenemos el plan, sí. Siga. A mí no me gusta lisonjar, pero realmente son destacadas personas en el campo de la comunicación, porque expresan una inteligencia y tratan de que los temas pues sean analizados lo más objetivamente posible. Bien, entrando directamente en el tema. Mira, esto es una cosa que hemos venido a estar en estos lodos. Esto lleva decenios. Y en el caso de Haití, los mismos responsables son los haitianos. Son las mismas élites haitianas. Es decir, que podrá culparse al imperialismo estadounidense, al imperialismo francés. ¿Por qué? Porque desde el principio, que surgen como república, es un fracaso. La revolución, ¿verdad? Primero la liberación de esclavos fue una de las grandes epopeyas de la humanidad, que aquí, dicho sea de paso, nunca se ha querido reconocer después de 1844. Cuando logran la famosa independencia en 1804, no logró constituirse una república. Es decir, que cuando se habla de Estado, hay un desconocimiento de la historia de Haití y también de los planteamientos. Esto es importante que se entienda. Yo sé que es un poquito de historia. ¿Por qué? Porque si desde el principio tú formas un imperio que fue en el norte, bajo Christophe, que dicho sea de paso, una de las personalidades más brillantes que ha dado a América, las Américas, ha sido el dictador Christophe. Porque nada más hay que pensar, ¿cómo es posible que un esclavo, un ex esclavo, se le haya metido en la cabeza constituir un reino que pueda asemejarse, tener similitud con el emperador Napoleón? Fue el primer reformador de América. La primera reforma educativa la hizo ese señor. Lo único que no había condiciones sociales y reimplantó de hecho el sistema esclavista. Lo que se habla de Petión, que es mulato, el anterior era un negro, fue otro fracaso. Se constituyó una especie de república que al final de cuentas no funcionó porque lo que se instaló fue una tiranía, una dictadura.
y quiso fundarla en la pequeña producción. Eso no funcionó porque sencillamente se repartieron la tierra entre los soldados, que eran su... Estamos hablando del siglo XIX. Sí, estamos hablando de 1800. Entonces, a partir de ahí, miren, no ha habido manera de dar pie con bola hasta el día de hoy. Es decir que eso, que es un asunto que antes, por lo menos hasta 1844, nosotros no teníamos definiciones, y aquí ni siquiera se sabe, no se le da en las clases a los muchachos que Duarte fue parte del ejército haitiano y que fue capitán. Así es. Capitán del ejército haitiano, y que nosotros participamos de toda esa parafernalia de reformas constitucionales, como el caso de Bay, que era nuestro delegado. O sea que esa vinculación se rompe en 1844 y fue una coyuntura. Y que hasta esa época, además, por el registro civil, todos éramos haitianos. Exacto. Bueno, sin eso registros hay y una sin parte, registros. porque mira qué es lo que sucede. Pero no, yo creo que eso es necesario volver y con documentos en las manos, porque hay mucha gente que está hablando a base de obras de segunda mano. Pero ¿cuándo viene el deterioro o la imposibilidad contemporánea para el Estado haitiano imponerse o reconstruir ese país? Mira, eso de Estado, a veces hay un problema nosotros mismos los dominicanos. Estado, nos formamos una idea de lo que es el Estado, mal llamado Occidente, son potencias, lo que ha ocurrido en Francia, que ha sido un parámetro, Gran Bretaña, Estados Unidos, España, y ya. Pero eso en la mayoría de los países, esa visión moderna del Estado, no existe. Nosotros hemos tenido una entelequia de Estado desde 1844 hasta hoy día. No hay ningún Estado moderno aquí. Y cuando se dice Estado social de derecho, se cae en un pleonasmo. Todo Estado de hoy día tiene que ser moderno. Todo Estado de hoy día tiene que reconocer derechos. Y hay una famosa obra de Gustavo Bueno, donde se burla el famoso filósofo. Estamos hablando de autoridades, que es uno de los artífices de la escuela del materialismo filosófico. Entonces, cuando se habla de Estado, tenemos ya un problema, que estamos ante un punto de referencia teórica, entonces vemos la realidad. La realidad es otra cosa. Nosotros, mal que bien, logramos centralizar eso que les gusta hablar los generales, de que tienen el Estado es el monopolio de la fuerza. Oiga, eso no es así. O sea, pues son tesis, ¿verdad? Pero funcionó Haití con Duvalier. Porque después de la dictadura es que viene el por eso es lo que viene el problema, porque hay que aclarar. Entonces, y hay una especie Haití, de confusiones de con quién Haití estuvo Exacto. Es que Haití hoy día y de aquella época se formó en términos de poderes locales, regionales. No ha habido un poder central. Como hubo aquí. Sí, ¿verdad? Caciquismo, que eso hasta que vino Trujillo, que es quien logra centralizar, y anteriormente con una intervención que no se ha abordado como debe de ser, que fue la de 1916, 1924, quedaron en Haití, porque no lograron unificar. Mientras que en República Dominicana, mal que bien, bien que mal, hubo esa centralización. O sea, nuestro referente es el Palacio Nacional, que es un símbolo de poder. Pero eso ¿Y cuál es el referente en Haití? No hay referentes. Por eso es que los mismos intelectuales, que no lo conocemos los dominicanos, porque hay que ponerse a estudiar, los historiadores, hablan mucho, pero no se conoce. Por ejemplo, Belgar. Pero aquí tenemos más defensores de Haití que los propios haitianos, más intelectuales que defienden Haití. No. Ha sido desde la perspectiva dominicana. Hasta ahora nadie ha trabajado seriamente las propuestas. Por ejemplo, el mismo Duvalier. ¿Qué planteó Duvalier? Nosotros no tenemos posibilidades de desarrollar Haití. Él. A menos que no volvamos otra vez a África. Hay que volver a reimplantar las instituciones africanas, todas esas instituciones que tienen que ver con... Bueno, ahora llegaron las tropas africanas. Bueno, eso es otro problema todavía, pero un planteamiento. En el caso de Belgar, dijo, sí,
estamos de acuerdo, pero tiene que ser sobre la base de una alianza con la comunidad negra de Estados Unidos, Doctor que Vargas. fue el planteamiento que recoge Peña Gómez de aliarse con los demócratas. Pero Eso no es ¿por nada qué nuevo. usted no piensa que la llegada de las tropas va a pacificar Haití? ¿Por qué? Porque eso no va... Oiga, en Haití no, usted puede llegar a cualquier sitio fácilmente. En Haití no, hay muchas dificultades. No está el sistema de carretera, comunicación. Y además de eso, lo que las pandillas se... Dice, ¿por qué las pandillas no están en todo el territorio y se han ubicado? Se dice en Puerto Príncipe, pero hay otras zonas. Es donde está el negocio de la droga. Donde están los circuitos Por de eso los se apoderan del combustibles. puerto. Por eso se se golpeó y se apoderó del puerto el puerto que está cerca ahí del aeropuerto, que ahora no recuerdo el nombre, hasta Cabo Haitiano. No le han puesto la mano a Cabo Haitiano. Pero no se ha recuperado el control del puerto tampoco. O sea, las autoridades no han tenido la posibilidad de recuperar. Porque no recuperaron le interesa. el Toussaint Louverture, pero no recuperaron el puerto. El que le interesa es la FITO. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra la droga y no quiero seguir hablando. Pero entonces usted está hablando de una política de Estado, del control del Pero territorio. era la política droga. de Estado de los mismos gobernantes y nosotros no hemos querido hablar. Y hay una responsabilidad en Le Monde, porque Le Monde, cuando usted lo busca hace 30 años, comenzaron a publicarse reportajes y después abandonaron el tema. Que se mudó aquí el que hacía los reportajes. No, seguía trabajando. allá. Bueno, tuvo que salir corriendo porque si no hasta... Pero no sé si me están entendiendo. Pero entonces, ¿cuál es el significado de la llegada de las tropas, Luis? Oye. No, ¿y qué quería decir Duvalier cuando en aquella época expresaba que la solución o la reformación de Haití estaba en volver a África? Porque todas esas instituciones habían fracasado. ¿Cómo ha fracasado aquí el Estado? Eso nosotros creemos que existe de que una democracia. ¿Cuál democracia? No aquí vivimos lo que es un régimen dictatorial. ¿A qué usted se refiere cuando habla de un régimen dictatorial aquí? Cuando sencillamente los poderes son concentrados en un gobernante, si usted quiere, en el poder ejecutivo. No vamos a hacer definiciones. Y la muestra más palpable es Santana. Aquí fue una burla la primera constitución de 1844. ¿Acaso no nos recordamos que se dictó la primera constitución con la amenaza de las bayonetas de Santana y hubo que incorporar el artículo 210? Y después de ahí no ha habido manera de borrar ese artículo 210. Bueno, es el presidencialismo. Sí, pero esa es una visión que vuelve y el otra vez poder personificado europeísta. en el patriarcado. O sea, que el presidente de la República es el padre de todos los dominicanos. Sí. No, y así es como no, se ve socialmente. Bueno, de hecho, pero aquí hay confusión entre Estado y gobierno. Y todavía más hemos enredado el asunto poniendo ministros. En cualquier parte, cualquier ministro tiene que dar cuenta de su ejecución. Aquí no. El ministro es el mismo secretario de Estado que hace lo que le diga el presidente. Así y si no, es. dígame que no. A propósito de cruzar la frontera, ¿por qué el Poder Ejecutivo nuestro está tan satisfecho con la llegada de las tropas? ¿Por qué? Porque ha fracasado la política exterior de República Dominicana. Pero ellos dicen que es un logro del presidente Abinader que lleguen esas tropas. No, eso solamente es publicidad. Nosotros hemos complicado el problema. Nosotros no debimos de haber traído no solamente a Kenia, sino toda la problemática del Sahel. ¿Qué es eso? Cuéntenos. Es una franja, ¿verdad?, de África que está al norte y al sur, que son un sinnúmero de países, donde son países sumamente conflictivos, países que están atravesados por hambruna, países que están siendo intervenidos por los chinos, porque aquí están los chinos. En la Aquí, Duarte. y los rusos también. ¿Por qué no se dice eso? ¿Por qué la inteligencia dominicana no dice que hay influencia de los chinos por la frontera norte de nosotros, el noroeste, que es donde, y la parte del oeste? ¿Qué tipo de influencia china? Oiga, eso es lo que no se ha querido reconocer. Y nosotros tenemos suficientes datos. No hubo manera de que se pasara la propuesta de que el Consejo de Seguridad... Pero está mal, porque una cosa es que nosotros aquí tenemos influencia de muchas cosas. No, estamos hablando de cosas bien serias. ¿Qué
Pero ¿qué significa para que la gente que está en su casa y no está escuchando quizá lo que nosotros hablamos detrás de cámara, qué significa tener influencia china en la zona fronteriza noroeste de República O sencillamente Dominicana? desequilibrar E Estados influencia Unidos, rusa. así como Estados Unidos está desequilibrando. Y ahora mismo del Sahel, porque esa zona era dominada, son un sinnúmero de países, estaba dominada por el imperio francés que se está desmoronando. Y no solamente en África, sino en la misma Francia. Y le va a interesar una islita como la nuestra y esa parte de Haití a esas potencias. Forma parte del rejuego, porque es un frente abierto. Estados Unidos no se ha perdido con la isla de Santo Domingo. Ha focalizado donde tiene que focalizarse, que en Ucrania, que es su prioridad. Y ahora se ha abierto el frente, que ha sido intereses de parte de, sabemos, de Israel, de conquistar no solamente a Gaza, sino mientras estamos hablando, hay planes concretos de continuar con los bombardeos del Líbano y también de Cisjordania, que son 3 zonas donde está el pueblo palestino. Porque ¿cuál es en definitiva el proyecto israelí? Conquistar todo ese territorio y es terminar, oigan bien, aquí ni siquiera se hizo circular la carta que escribió la esposa de Biden, separándose de esta agresión imperialista. Doctor, ¿por qué Estados Unidos no asumió una misión como la Fuerza Interamericana de Paz para Haití? Por los conflictos electorales, una razón inmediata. Hay que ganar el estado de Florida. Biden, en el estado de Florida hay una enorme y fuerte presencia de la comunidad negra. Por eso es que se le ha abierto las puertas a los haitianos y realmente el poder económico financiero de Haití no está en Puerto Príncipe, está en Florida. ¿Quién ha dicho eso en República Dominicana? Dígame quién. Sin embargo, el mayor representante del estado de la Florida ha dicho que no va a haber paños tibios con temas de la inmigración, sobre todo la inmigración haitiana en toda la Florida, y ha cerrado prácticamente todas las llaves legales que tenía ese estado para que ellos puedan ser, digamos que, bienvenidos entre comillas. Pero hay que aclarar, el estado de Florida es un estado que oscila. Puede estar la mayoría de la población para el Partido Demócrata o Partido Republicano. En este caso está para los republicanos. Pero, no. Exacto. Pero ¿cuál es la ventaja de eso? Que en Estados Unidos no es la cantidad de votos, sino la cantidad de representantes. De representaciones, sí. Colegios. Entonces, Florida es un estado clave para poder variar cualquier votación nacional. Entonces, ¿por qué el guiño con Kenia? Para no afectar esos votos. Aunque el dinero lo ponga a Estados Unidos. Porque hay un van objetivo de 360 carácter de $millones. apoderamiento de África y se han prestado todos esos dictadores militares a negociar los derechos de los africanos. Por eso usted ve que están con los rusos, están con los chinos, antes estaban con los franceses y también hay presencia de tropas estadounidenses que no se quiere hablar. Entonces Kenia es, como diríamos, la carita linda en África ahora mismo. ¿Por qué? Porque es la que se ha prestado a jugar ese papel de gendarme y sencillamente le pagó porque son tropas mercenarias. En el norte de África, esa policía que acaba de entrar con 400 soldados que no van a hacer nada, a menos que no sean matar, aunque sean dirigentes de banda, no van a hacer nada, porque ahí no hay ningún plan, no hay ninguna estrategia. Además, ¿sobre qué derecho internacional vienen policías, que son policías de élite, no como dijo, se está hablando aquí? No, esos son policías, no. Se eligieron dentro de la policía y el ejército de Kenia. O keniato, ¿y quién les da la orden a ellos? Oiga, esos son los... Eso pasó hasta por el Congreso de Kenia. Eso fue es al el dictador Tribunal que Constitucional. que ahora mismo tenemos un riesgo. Mira, Abinader debe de estar en una situación sumamente difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le han dado la información que no es como se dice, de que la lucha está alrededor de la reforma fiscal. ¿Cuál es la lucha entonces? Porque, mira, hay que dar, por ejemplo, un dato. Pero ¿a quién se le eleva 47% el precio del pan? Mira, aquí tú le pones un 47%, hay una protesta nacional, entre otras cosas. Ahora, ¿cuál es la demanda de esas masas que están dispersas en todo el territorio de Kenia? Porque sencillamente renuncia el presidente, y si renuncia el presidente es un nuevo gobierno, y si hay un nuevo gobierno en Kenia, esa invasión está sobre el tapete, porque va a haber que pactar con la oposición.
y la oposición se opuso desde el principio. Pero como estamos delante de un dictador, al margen de la justicia, al margen de todo el sistema legal, mandaron los benditos Doctor, soldados. pero ¿quién va a dirigir las tropas en Haití? Oiga, ya Estados Unidos y Canadá fracasaron. Eso es otro dato que los amigos ultrarreaccionarios del país no quieren reconocer. En noviembre de 2022 hubo una misión compuesta por estadounidenses de Fuerzas Armadas estadounidenses para entrenar con soldados, ¿verdad? Soldados estadounidenses y canadienses a esa milicia. Y fracasó. Estamos hablando del 22. O sea que después que fracasa, porque ha venido fracaso tras fracaso, fracasó también no solamente la intervención estadounidense, sino todas esas misiones. ¿Y qué va a pasar en la frontera? Y en segundo lugar, ¿cuál es la influencia de unos grupos árabes en Haití, que tienen incidencia aquí también? No, la importancia de esos grupos, no solamente árabes, sino israelíes, se han vinculado al lobby israelí, que es la que decide muchas de las decisiones en el Congreso estadounidense. Eso no se ha querido discutir aquí. Eso lo sabe la inteligencia militar de República Dominicana. Aquí entró Preval a territorio dominicano. ¿Cuándo? Para arengar, cuando fue presidente. El mismo Preval tuvo su propia banda. Yo denuncié eso y nadie me hizo caso. Pasó a territorio dominicano y le tiró una arenga, le lanzó una arenga a masas haitianas en territorio dominicano. Y no hubo un solo de estos generales, estos oficiales que son anti-haitianos. Ninguno de ellos salió en defensa. Oye bien. ¿Usted quiere decir que estas bandas entonces obedecen al poder establecido? No, bueno, esto está claro. Quienes la amamantaron, la cebaron, la financiaron. Y usted puede buscarlo. Por ejemplo, citamos New York Times. Ese grupo de barbecue estaba siendo financiado por uno de los principales oligarcas, que es el que ha sido beneficiado por Estados Unidos, dejándole el negocio de los combustibles, aunque también está compartido por la gran empresa transnacional de Total. Total, ¿con quién está vinculado a República Dominicana? ¿Con Bijú? ¿Y quién es Bijú? Ese israelí, ¿verdad? Que también se le dice árabe. No, él defiende ese grupo. Y además los israelíes... Pero Bijú tiene socios aquí en el país. No, pero no solamente eso. Usted va a la zona, a la región fronteriza, y las estaciones de gasolina, las mejores edificaciones son las de Texaco. Bueno, pero hay un listado también que Canadá y Estados Unidos sancionaron de empresarios que supuestamente financiaban también las bandas, entre otras figuras políticas también de Haití. Inclusive se menciona al fenecido presidente Moïse como parte de el alimento económico. No solo de las bandas, sino también de toda la red de narcotráfico. Mire, eso ha funcionado con narcotráfico. Y si se desmanteló el narcotráfico, se ha desmantelado en gran medida, ha pasado a República Dominicana. Pero antes vamos a continuar. Ese grupo de los árabes también están presentes, y eso hay que decirlo, porque aquí, con todo el respeto y todo el mérito que hay que reconocer de familias de origen árabe, no han dicho ni pío. ¿Pero qué podrían decir? ¿Cómo que no? Pero ven acá, tienen familiares en el Líbano. ¿Cómo que tú vas a aceptar que tu abuela esté siendo bombardeada? Probablemente la abuela ya no está. No, tienen. Aquí hay hasta dirigentes de izquierda que no se han pronunciado, que tienen familiares. No, pero el presidente tiene origen árabe, por favor. No, pero está claro, pero es que somos de Santiago. Al contrario. Somos de Santiago, por León. Y en Santiago no se dice árabe, se decían los turcos. Claro. Y se integraron. Y mi familia meritoria. Absolutamente. Yo tengo un reconocimiento, ¿verdad?, particular. El mismo Abinader fue estudiante mío de economía. Y tengo todo el respeto y digamos, el agrado de decir, fue mi estudiante. Pero no que pasó, sino que tuvimos una... Pero es que el panorama que usted nos ha dibujado esta noche es casi de conflagración mundial, con una isla perdida en el Caribe que es parte... Pero ese fue el lío que nos ha metido. Una teoría de conspiración. Ese es el lío que nos ha metido el gobierno, que no sabe cómo salir ahora mismo. Tenemos que hacer una pausa. Pero está satisfecho el gobierno. Bueno, tenemos que hacer una pausa. La publicidad y otra cosa son los problemas. Doctora H. Vargas, tenemos que hacer una pausa muy breve. Para respirar un poco.
vamos a hablar de cuál es la expectativa económica que se puede tener con Haití y social a raíz de la llegada de las tropas kenianas y de qué manera esto puede repercutir en la política internacional a modo del Caribe. Mira, ahí de los... Después de la... Le vamos a dar una gabela si va. Pensé que- Hablamos de política internacional circunscrita al tema de Haití y el Caribe hoy con el doctor Luis H. Vargas. Carmen, antes de irnos a la pausa, el doctor H. Vargas había entrado en el espinoso tema de la conspiración internacional y de cómo se han tejido estos, digamos que redes cómplices algunas para que la situación de Haití no se mejore. Sin embargo, doctor Vargas, hablando de la situación económica post y social, post la llegada de las tropas, entre comillas, de estas 400 personas que han arribado de manera principal o inicial a Haití, ¿cuáles son las expectativas que ve usted para el sector, iniciando por República Dominicana, que tenemos bandas de delincuentes que ya se sabe de manera confirmada que están en República Dominicana? Mire, tratando de unificar, esas bandas fueron financiadas, pero el que hace el trabajo sucio dice, pero ven acá, ¿por qué tengo que hacer trabajo sucio? ¿Por qué no puedo estar en el poder? Y ya están en el poder, porque la gente cree que el poder está en el palacio. Realmente en los negocios, ellos cobran impuestos, ellos son los que controlan y tienen que pactar con los empresarios, han tenido que pactar con ellos. Sí, pagan vacunas. Controlan los combustibles, la distribución de los combustibles. Entonces, esta tropa, 400, que no saben, posiblemente le dieron un cursito rápido, lo que es Haití. Usted no puede apoderarse de un país, porque la gente cree que usted se apodere con tropa. Es como usted crea y recrea las instituciones. Y están todas en el suelo. Y se llegó demasiado lejos. Y el gobierno lo sabía. Y los embajadores dominicanos que tienen que rendir informes uno atrás de otro, sencillamente no se ocuparon. El Ministerio de Relaciones Exteriores no llenó su cometido. Entonces estamos ante un verdadero desastre que no se sabe para dónde vamos. Y la muestra más palpable son los acontecimientos de Kenia. El gobierno ahora mismo está tambaleándose. Si hay un nuevo gobierno, ¿qué van a hacer los norteamericanos? ¿Qué va a hacer Abinader? No tiene nada. ¿Por qué? Porque no hay política. Nosotros debimos haber, como país, sabemos que no vamos a influir, debimos haber contribuido a una solución. ¿De qué manera? El comercio exterior. ¿Cómo? No, y eso lo vengo diciendo desde hace años. Usted no puede tener un mercado de que por cada $120 que usted exporta, usted no me importa $1. Nosotros contribuimos a la miseria, a la pobreza de Haití. Vamos a dejarnos de cuento de camino. Le proveemos alimentos. Doctor Vargas, no sería lo contrario. Exacto. República Dominicana es uno de los mayores socios de Haití, Claro. pero además, No, en todas un las... socio unilateral, Sin exportador, no le compramos nada. Ha habido propuesta tras propuesta de que si usted, que es lo que hace, por ejemplo, Alemania, obtiene un superávit comercial, tiene que financiarlo. Pero en una situación de inestabilidad de Haití, ahora imagínese que bien, República por eso Dominicana le digo, dependa de llegamos cualquier entonces. producto de Haití. No, oiga bien, llegamos, pero durante decenios nos hemos estado sirviendo con la cuchara grande y somos responsables. Somos responsables también con esta explotación de la mano de obra haitiana que viene de la época de los centrales azucareros. Oiga, aquí yo diría, con todo el respeto que merecen y el mérito de estas empresas azucareras, aquí pudiéramos pensar en un impuesto de compensación. Porque esa industria azucarera, ¿con qué se levantó? Fue con mano de obra. Bueno, pero haitiana. se podría ver la el vaso. compensación con el turismo, que la mayoría son claro, haitianos, y se ¿no? podría ver el vaso Es medio lleno, pero también Claro. medio vacío, No, porque le si estoy le han diciendo. dado trabajo a toda esa comunidad haitiana ilegal, ha sido oiga también bien. para Oiga, mejorar la calidad de vida Aquí que hay que tienen. poner en tela de juicio, hay que poner sobre la mesa. Usted sabe que el problema principal son de las empresas de la construcción. Las empresas de la construcción no quieren pagar impuestos, no quieren pagar los salarios que hay que pagar. Algunas. No, oiga bien. No, algunas. No, sí, aquí la industria Las que de la usan mano construcción, de obra en haitiana. sentido general, ¿verdad? Estamos hablando en sentido general. El que emplea mano de obra haitiana aquí tiene una licencia en violación del Código de Trabajo. Porque eso se lo dije yo en una reunión que tuvimos hace poco tiempo en el Ministerio de Pero Trabajo. Luis, necesitamos... Pero déjame aclarar porque esto es importante. Porque pues, si hay que buscar una solución, la tenemos que buscar con los propios constructores en República Dominicana y tienen que Con el tener... sector turismo también. Pero es que el caso de turismo, ahí está la construcción.
Eso que ustedes ven ahí de que los recogen en la parte este, no son trabajadores directamente de negocio turístico, son de construcción de hoteles. Pero volvamos a la preocupación de Yulisa. Ahora con esta situación distinta en Haití y que tenemos esas construcciones en Pedernales y en toda esa franja, ¿se va a afectar eso con lo que va a ocurrir? Porque posiblemente vengan muchos para acá ahora. No, y exista oye, una no es que inseguridad. vengan, es que están viniendo, tienen todas las puertas abiertas y el que entra y viene Pero el aquí... discurso oficial es distinto. Bueno, yo me llevo de lo que son los datos. Aquí reconoció, y usted tiene los datos porque son el sector propio salud, director de la Dirección General de Migración reconoció que se habían repatriado, expulsado, no importa el término, 500,000 de personas. Pero ¿y cómo Y no hay entraron? un traficante de personas preso, pero dígame No, algo. no, eso es de trata, que ese es otro Exacto, problema, exacto. que lo tiene el ejército dominicano en frontera, concretamente Capotillo, el batallón de Capotillo. Y no se sabe que ese batallón también está compuesto en gran medida por los llamados dominico-haitianos, que los ultra reaccionarios en el país no quieren reconocer que si nacieron aquí tienen el derecho, y fue reconocido por las Fuerzas Armadas como parte del ejército dominicano. Si nacieron aquí, ¿tienen el derecho de qué, doctor De Vargas? ser dominicano. No, Haití no lo doctor reconoce. Vargas, pero eso, en Haití no Haití no reconocen un reconoce nacido eso. dominicano allá como haitiano. Oiga, Pero además la oiga, Constitución eso dominicana usted dice otra me cosa. lleva en la discusión, pero déjame terminar la idea. Lleva la discusión el plano de la constitucional. Ningún país admite que le definan una ciudadanía o una nacionalidad unilateralmente. Somos nosotros. Exacto. No, lo que haga Haití es un asunto de Haití. Ellos son los ultrarreaccionarios que están metiendo sin saber y muchas veces sabiendo, metiendo este lío. Oiga bien, eso en Estados Unidos está claro. Usted nace en Estados Unidos, Allá usted, en Estados no Unidos. importa lo que nosotros decidamos con Pero esa esa es la Doctor. Constitución norteamericana, la dominicana dice otra cosa. Pero, no, está, oiga bien, la Constitución dominicana es violación de esos derechos de esos dominicanos que fueron hacia el Pero es lo exterior. que dice la Porque Constitución. son, Sí, pero es lo que dice. Pero Pero, es lo que ahora en dice la la modificación quizás se haga. Pero óigame esto, Luis. Usted ha dicho a propósito de la reforma fiscal que el déficit de la República Dominicana es extraordinario. Yulisa Céspedes plantea cuál será el impacto económico ahora para nosotros después de esta situación con las tropas kenianas. Usted puede unirnos los dos elementos, sobre Mira. todo con ese déficit que usted dice que es de billones que tenemos no, nosotros. mira, es un pasivo, ¿verdad? Una deuda que tiene el Banco Central, que son los certificados, valores en circulación, que están en 1 millón de billones, 100,000, 1.1 billones. ¿Y cómo se compensa eso? Sencillamente es una maquinita de emisión de certificados que nos está conduciendo al caos, y eso lo sabe el sector empresarial, eso lo saben las familias de enorme poder en República Dominicana, las grandes empresas dominicanas, y no han querido enfrentar el problema. Eso empezó en el 1992, que fue cuando se hizo la primera emisión de certificados por 1.500 millones. Y dije, mire, se acaba de abrir una caja de Pandora. Y se multiplicó con la crisis bancaria en el 2003. El Banco Central... Pero seguimos desarrollándonos y en Oh. crecimiento. Bueno, pero lo que usted ve es sencillamente una falsificación de los datos del PBI. Yo me pasé decenios. Aquí no se reconoció que el famoso crecimiento de las telecomunicaciones, que yo le demostré al Banco Central que el valor agregado era mayor que el valor de venta. Para que tenga una idea, usted no puede tener remuneración y beneficio bruto mayor que todo el valor de venta, porque ¿dónde están las materias primas, la depreciación, los costos? No sé si usted me entiende. Aquí hemos llegado a esa barbaridad. También hubo con el caso, bueno, ahora mismo está en el caso del turismo, lo mismo. Aquí se está hablando de que de un 20% del PBI. Aquí tenemos una rama económica que se llama hoteles, bares y restaurantes, que lo que no llega ni siquiera al 10%. Y eso absorbe a todo el que tenga un restaurante, a todo el que tenga un hotel, a todo el que tenga... Pero el presidente dijo que en el 2036 nosotros vamos a tener un PIB histórico. Bueno, eso es verdad, falsificación que se da poniendo en dólares lo que no puede estar en dólares, porque esta maquinita lo que hace es chupar los pesos, y el que tiene pesos no se dedica a comprar dólares. El día que está haciendo
inversiones en estos certificados, sepa que ese dinero ya ha sido esterilizado, no está en ningún lado, no hay ninguna riqueza creada, aquí va a haber un espanto. Inclusive yo había dicho que si no corregimos el problema con tiempo, preparémonos para una tasa de cambio de 90 por 1. 90 por 1. Y aquí se está jugando y cada administración que llegue la patea, que venga el siguiente. Que venga el siguiente. Pero ¿cuáles serían las condiciones para que la tasa de cambio llegue a un 90 por 1? Porque en este momento pareciera que hay estabilidad económica en el país suficiente para mantener el la valor estabilidad de la mercado moneda de esos certificados, que es de acuerdo a la normativa internacional. Ahí tuvimos los bancos regionales que acabaron de quebrar. ¿Cuál fue el problema? Sencillamente de que tienen que reconocer esos activos no de acuerdo al valor facial, que es lo que hace el gobierno dominicano, hace el Banco Central, sino a valor de mercado. Aquí ya tuvimos una práctica. Cuando hubo la gran crisis bancaria, aquí se hicieron transacciones con esos certificados, haciéndole descuento de 50 y 60%. Doctor, ¿resiste el presupuesto, el gasto militar que vamos a tener y tenemos en la frontera, sobre todo ahora con esta nueva situación? Yo creo que una de las reformas que hay que hacer, que nadie la quiere tocar, es de las Fuerzas Armadas. Aquí hay que reestructurar. Aquí las Fuerzas Armadas están dedicadas para servicios privados. Aquí tenemos el Metro, que se ha creado un cuerpo especializado con soldados del ejército, con policía, con gente de la Fuerza Aérea y también de la Marina. Y le pusieron un solo uniforme. Pero ven acá, ¿y cómo es posible? Porque en tal caso estaríamos hablando de un sueldo tanto como agente de seguridad y como soldado. Aquí no podemos tener toda esta... No debemos de diferenciar. Aquí es otra cosa importante. Aquí el policía es un soldado y el soldado es un policía. Aquí no tenemos un cuerpo de orden público. Aquí el policía tiene la orden de matar como cualquiera. ¿Usted no cree en la reforma policial entonces? Oh, pero ven acá. Ya yo estoy demasiado viejo para estar creyendo en esas chupeticas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no puede haber una reestructuración de la policía con este poder que se le ha entregado a la policía. Aquí pudiéramos estar hablando, usted le puede quitar el poder, ¿usted sabe cómo? Póngala municipal. Póngala municipal. ¿Y cuál es? Aquí había policía municipal. Sí. ¿Y por qué no se piensa en eso? Pero eso es un programa especial. Lo que hay que hacer. Aquí tenemos toda una serie de cuerpos de policía. Tenemos Politur, con todo el respeto, ¿verdad?, de esos funcionarios. Pero ¿por qué tenemos que tener un cuerpo que no sabemos ni quién que lo está dirigiendo? Aquí para cada cosa ahí se está creando un cuerpo policial. Los economistas tienen algo de sociólogo. Y ahora escuchándolo... Acuérdate que yo soy sociólogo también. También, de todo. Economista, sociólogo, historiador. ¿Por qué con la contundencia de lo que usted expone no hay ninguna protesta, no hay ninguna queja colectiva para que los problemas se solucionen? Aparentemente la población está muy satisfecha con lo que tenemos. Mira, yo creo que me llamó la atención es que nada más está la mitad del video, que fue el asesor electoral del presidente. Ese señor se despachó. Y yo quedé pasmado. Sí, una indiscreción que yo nunca había visto. De que él sencillamente llegó e impuso la consigna del cambio y fue adecuando la conciencia del elector dominicano. Eso está en el video. Sí. Y no han querido publicar la otra parte. Y nadie ha protestado de cómo un extranjero nos está dosificando. Lo hicieron dominicano, uno de los primeros decretos del presidente Abinader. No sabía. Pido disculpas porque... Sí, nacionalidad privilegiada tiene. Bueno, pero estamos hablando... Naturalización. De que se está negociando la orientación del voto. O sea, eso después, porque hubo un contrato, porque tuvo varios años. Anteriormente estuvo con Leonel Fernández. Él mismo reconoció. Entonces, cuando usted ve eso y ve también el asunto de campaña, y además, ¿cuáles son las opciones? Y además aquí estamos acostumbrando, que es otro error político, al DAO, al bono. Prácticamente no sé si ustedes... ¿Hay oposición en la República Dominicana? Pero no hay oposición.
Pero que eso... ¿Cómo que no hay oposición? No hay doctor oposición, Vargas? no ¿A hay qué usted se oposición. refiere? ¿Dónde están los planteamientos? Sí, eso se vio en el caso electoral. Mira, cuando usted tiene un debate que al final aparecen unos expertos que me comienzan a decir a mí de cómo era que estaba la corbata, que si los bocitos, que cómo estaba peinado, que el color de la camisa, que el pantalón. Mire, ya llegamos a final. A final. Pero eso Usted que me influye, doctor. Llegamos a final en lo que es unas elecciones. Eso influye, doctor. Bueno, pero ¿dónde está el debate? Inclusive aquí hay que cambiarlo en todo. Sí, vamos a aceptar la oferta del presidente de cambio. Vamos a aceptar, vamos con la rendición de cuentas. Oh, pero ven acá, ¿y cómo es posible que una rendición de cuentas hable exclusivamente el presidente? ¿Dónde está la oposición para tener una opinión? Aquí hay separación de poderes. El que sirve de introducción es el presidente del Senado, que hace las veces de una intervención ridícula. ¿Pero quién es usted para estar? Usted es un miembro, usted es el jefe. Bueno, pero la oposición está ahí, tiene todos los medios a su No, servicio. la oposición ni siquiera tiene claridad El de presidente lo que es el Fernández Estado tardó una dominicano. semana en responderle al presidente de la República, una semana. Pero también hay manipulación de la data. ¿En qué sentido? Todavía yo estoy buscando la ejecución presupuestaria de 2023 y ese que fue amamantado por estos grupos, ¿verdad? Que son grupos alternativos que tuvimos esperanza, han fracasado. ¿Dónde? En el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Dónde han fracasado? Porque se hablan de pobreza, pero aquí seguimos con una mayor pobreza. En el Ministerio de Medio Ambiente fracasó. Usted ha dicho lo que eran más de avanzada que están en Sí, pero también podemos incluir de obras públicas. Todavía hubo que esperar mucho tiempo, a los años, para corregir los hoyos, el que andaba por lo menos en el elevado. ¿Cuál es el aporte? Además, todas estas construcciones, porque aquí hay ingenieros que son todólogos. ¿Y la transparencia? ¿Usted no cree en la ética? Hay una oficina de ética que vigila el comportamiento de todo el gabinete. Yo no creo en nada de eso. Yo lo que creo es que sencillamente hay que reconducir al país y hay que tomarle la palabra al presidente de cambio, pero vamos a cambiar realmente porque no hay ningún cambio. Aquí seguimos con mayor cantidad de pobres. Aquí se habla mentira en torno a la creación de empleo. Aquí se habla de que logramos tener la misma cantidad de empleo. Mentira, yo le demostré en un análisis que aquí en un año, que fue en el año 2023, que fue donde caímos a 2.4, que hubo una recesión, que ninguno de los economistas lo dicen, de que ¿cómo es posible que en un año hayamos creado 270,000 puestos de trabajo? 270,000 en un año. ¿Necesitamos más impuestos? Mira, aquí hay que tener una visión de que más impuestos a quien gane mucho, muchísimo, pero no impuestos al ingreso, porque la discusión ha sido tergiversada. Aquí hay que tocar claramente, poner el dedo sobre la llaga, sobre la propiedad, el patrimonio. No puede ser que un oligarca en este país, un ultra rico se muera y no aporte nada. Sencillamente, ¿por qué? Porque emitió su riqueza en acciones y las acciones pasan directamente a la compañía. Por eso que usted ve que hasta la bicicleta que anda el hijo, eso forma parte de la compañía, si usted no lo sabía. Entonces, eso aquí no solamente, eso son propuestas que ya llevo decenios. ¿Por qué? Porque aquí, cuando usted hace el análisis de lo que hay que pagar de estos grupos, que hay que tener claridad, ¿verdad? Y eso estamos de acuerdo, no hay problema, que el que quiera dedicarse a hacer riqueza se dedique, pero de acuerdo a la ley, no hay ningún problema. ¿Usted sabe qué es lo que se hace? Se va compañía por compañía. Pero no me hacen esos grupos no existen en el país. No existen. Hay una negación a tratar de manera impositiva. Además, aquí, pero aquí tenemos un relajo. ¿Cuántas circunvalaciones vamos a hacer en República Dominicana? ¿Usted sabe para qué se hacen las circunvalaciones? Para aumentar el precio de tierra. Y tenemos un verdadero caos, lío. No podemos continuar, hay que parar ya este crecimiento del Gran Santo Domingo. ¿Hay un liderazgo que pueda detener eso que usted está diciendo? Bueno, tenemos el presidente. Si él quiere cambio, y él alegó de que no hay reelección, que yo tampoco creo en su palabra, que pueden ser sinceras, pero la experiencia de República Dominicana es que el círculo que está alrededor va con la reelección.